Tras la erupción del Vesubio, un manto de cenizas sepultó la ciudad de Pompeya. Un entierro que sirvió como cápsula del tiempo, preservando esta misteriosa civilización intacta hasta nuestros días y haciéndonos llegar su mayor secreto: el cuadrado mágico Sator. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Fue el 24 de agosto del año 79 cuando el volcán Vesubio despertó su furia. La explosión fue 1000 veces más potente que la de Hiroshima, y la nube de polvo tan densa que bloqueó el sol, transformando el día en noche. Fueron 18 horas fatales. Pompeya quedó sepultada en el olvido bajo un manto de cenizas, y pasó a ser un mito como la Atlántida, hasta ser redescubierta en el siglo XVII. Lo que nos hace pensar, ¿no? ¿Ocurrirá lo mismo con la Atlántida? Antes de volcarnos en el tema principal de este video, quiero hablar sobre otro de los grandes interrogantes de Pompeya. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿Por qué están petrificados? A diferencia de Herculano y Estavia, sus ciudades vecinas, que fueron consumidas por el calor, Pompeya estaba lo suficientemente lejos como para evacuar antes de ser alcanzados por la lava. Fue Plinio el Joven, testigo de la catástrofe, quien relató un hecho muy curioso en una carta al historiador romano Tácito. Cuenta que pasadas 12 horas de la primera erupción, mientras el Vesubio continuaba emitiendo toneladas de cenizas a la atmósfera, una gran masa de material se separó de la erupción del volcán y, en lugar de disiparse en el aire, comenzó a fluir a gran velocidad por la ladera del volcán. Esta avalancha de gas y polvo habría devorado todo a su paso. Esta explicación fue ignorada por la arqueología oficial, hasta que la realidad mostró su cara más cruel. El 18 de mayo de 1980, el monte Santa Elena de Washington entró en erupción. Su cara norte colapsó y todo lo que relató Plinio el Joven volvió a la vida. Una carga de gas y polvo bajó la ladera. La ciencia descubría el flujo piroplástico, un flujo letal que puede alcanzar una temperatura de 560 grados y bajar a una velocidad de 480 kilómetros por hora. Una sentencia de muerte instantánea. Nada se le escapa a su paso desolador. Así, este flujo alcanzó a los habitantes de Herculano y Estavia, calcinando al instante a sus habitantes. Pero el destino de Pompeya fue diferente. Pompeya estaba a 8 kilómetros del Vesubio. Así, el flujo llegó con una temperatura suficiente como para liquidar a sus habitantes, pero no carbonizarlos, sino disecarlos, petrificarlos. Un destino cruel, rápido y perpetuo. Pero ahora sí, pasemos a hablar del misterioso cuadrado mágico Sator. Un cuadrado formado por 5 palabras de 5 letras cada una: Sator, Arepo, Tenet, Opera y Rotas. Un multipalíndromo que puede leerse de izquierda a derecha, tanto como de derecha a izquierda.
y de arriba abajo como de abajo hacia arriba. Un cuadrado que podemos encontrar en toda la Europa antigua, en las ruinas romanas de Cirencester, en Inglaterra, en la iglesia San Pedro ad Oratorum Abruzzo de Italia, en Grenoble, en Francia, en el castillo Skokloster de Suecia, tanto como en ermitas y monasterios templarios. Pero su origen más antiguo podemos remontarlo a Pompeya. Un símbolo críptico que se extendió por toda Europa y que solo podía ser descifrado por aquellos iniciados que conocen el código. Sator podría traducirse como sembrador, plantador, fundador e incluso progenitor, como el creador, con un carácter divino. Tenet podría leerse como sostener, tener o incluso conservar o dominar. Opera, así como suena, significaría operar, trabajar e incluso servir. Y rotas significaría rueda, así como girar. Ahora arepo es el gran misterio, ya que es un lagomeno apax, es decir, una palabra que solo aparece en el cuadrado Sator. No se encuentra en ningún otro lado, y por eso se teoriza que podría ser un nombre propio, el nombre de algún tipo de dios. Así, algunos creen que sería un derivado de Serapis, un dios greco-egipcio de la época del faraón griego Ptolomeo I. Una mezcla de Osiris, dios egipcio de la resurrección y la fertilidad, con el toro Apis, el dios solar, así como también de la fertilidad, mezclándolos con el dios griego Hades, el señor del inframundo, quien, como ven en esta estatua, está acompañado por Cancerbero, el perro guardián del infierno. Y es curioso, ¿no? El dios toro mezclado con una serpiente. Qué parecido a Moloch, ¿no? ¿Recuerdan este video? Pero continuemos. El hijo de Serapis fue Harpócrates, el dios del secreto. Y quizás esa sea la raíz del nombre, Harpócrates, Arepo. Entonces, el mensaje del cuadrado Sator se leería como el labrador o cultivador Arepo utiliza su arado, o mejor aún, el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas de su arado, algo que muchos relacionan con la parábola del sembrador cristiana. De hecho, el cuadrado Sator también puede considerarse un anagrama anfibológico, es decir, que puede tener diferentes interpretaciones. Si rompemos el cuadrado y formamos una oración, podría leerse como Sat orare poten et opera rotas, del latín suficiente poder para orar y trabajar a diario, algo que algunos lo emparentan con los votos de los templarios, y quizá por eso aparecen varios de sus templos y ermitas, siendo incluso el opera rotas una forma de describir el trabajo del sol, rotas, la rueda solar, así como lo representaban en Egipto. Pero acá se vuelve todo más interesante, y es que la palabra tenet, es decir, sostener e incluso dominar, poseer, forma una cruz en el cuadrado, una cruz que si entendemos el cuadrado Sator como un anagrama, utilizando las letras para formar otra palabra o frase, podríamos formar dos veces la palabra paternoster, unidas en forma de cruz por la N. Paternoster, Padre Nuestro, sobrando dos A y dos O, alfa
y Omega. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Algo también similar a las inscripciones que acompañaban al misterioso dios gnóstico Abraxas, el dios del bien y del mal, quien en sus talismanes y amuletos llevaba la palabra palíndroma griega Ablantanalba, tú eres nuestro Padre, Pater Noster. Y es curioso el uso del palíndromo, ya que hay quienes lo consideran estas palabras que podrían leerse en todas direcciones, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, como una protección mágica contra el diablo, contra sus engaños. Entonces, todo parecería apuntar a que el cuadrado mágico Sator es un antiquísimo símbolo cristiano, utilizado en los orígenes de esta religión como una cruz disimulata, un símbolo encriptado utilizado por esos primeros cristianos para evitar ser descubiertos durante las persecuciones, cuando el culto era prohibido. Sin embargo, el cuadrado Sator aún guarda muchos secretos, siendo un cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos también están esparcidos por toda Europa, como este que está en la Sagrada Familia de Gaudí, en Barcelona, y guarda un poder muy profundo. Los cuadrados mágicos están formados por números que en su suma, así como la lectura del Sator, en horizontal y vertical, forman siempre un mismo resultado, representando así el todo, el poder de la creación, y fueron muy utilizados por los magos. Cuadrados que además, entre esos números, guardan un código secreto. Ciertos números estarían alineados, y en su unión formarían un sigilo, un símbolo mágico de invocación para diferentes energías. Así como en este cuadrado se forma la cruz en el centro. Y saben, y tomándonos un descanso, al hacer este guión, noté algo curioso. Nuestros celulares tienen un patrón de desbloqueo, donde estos puntos toman el lugar de números, como si fuese uno de esos cuadrados mágicos. Así, al unir los puntos, como se forman los sigilos en los cuadrados mágicos, desbloqueamos nuestro celular, lo activamos. Como los magos activan el poder en los cuadrados mágicos. Pero centrémonos. El cuadrado Sator también aparece en grimorios y tratados de magia, junto a otros amuletos como el abracadabra, del que ya hablé en la sección Piedra Roseta de mis redes, donde desciframos símbolos, aunque también podríamos dedicarle un video aparte. Ahora, el último secreto del cuadrado mágico Sator es que, lejos del cristianismo, podría guardar la raíz de un antiguo culto original. Y es que ya hablamos de Dios, de Serapis, Abraxas, Moloch, y también, por ejemplo, en la tragedia de Sófocles, Hércules invoca a Zeus diciendo Caelestrum Sator, padre de los dioses. Y en el diálogo filosófico de Cicerón, De Natura Deorum, se utiliza a Sator como sembrador, hablando de la fuerza de la naturaleza. Y Sator es una palabra muy similar a Saturno, el dios romano de la agricultura, el satre etrusco o el cronos griego, el que siembra y cosecha, el principio y el fin, alfa y omega, aquel representado con una hoz. Un Saturno a quien le dedicaban las Saturnalias, que si les recuerda es porque vio este video.
Los carnavales del 17 al 24 de diciembre. El origen de la Navidad. Fiestas en las que se recuerda la Edad de Oro, el tiempo en que el mundo fue dominado por Cronos y donde la humanidad vivía en paz, abundancia y sin dolor. Algo similar al jardín del Edén, ¿no? Unas Saturnalias donde también se celebraba al dios Jano, aquel que ayudó a Saturno tras su derrota contra Júpiter, la derrota de Cronos a manos de su hijo Zeus. Jano es el dios de las dos caras. Una mira el pasado y otra el futuro. Es el dios de los comienzos y finales, el alfa y el omega. El dios que ve a la derecha y a la izquierda, así como se puede leer el cuadrado Sator. Pero además, es el dios que guarda las llaves del cielo y el infierno. ¿Recuerdan el escudo del Vaticano? Esto se lo conté en este video. Saturno representa a Dios, las Saturnalias a la Navidad y Jano a San Pedro. Así, Saturno sería el sembrador, el dios de las cosechas y el creador que sostiene y trabaja su creación, la traducción total del mensaje del cuadrado Sator. Ahora, las palabras del cuadrado Sator también podrían entenderse como un acróstico, es decir, que en lugar de palabras sean siglas que esconden una oración, y así podríamos entender el significado de Arepo: Aeternus Rex Excelsius Pater Omnipotens, el eterno Rey exaltado, el Padre Omnipotente. Curioso, ¿verdad? Incluso Tenet tendría un significado más profundo. Tecta erat nocte exordio terra. Al principio, la tierra estaba cubierta por la oscuridad. O quizá telerum efficit numen, elementorum temperatione. La divinidad creó la tierra con una combinación equilibrada de los elementos. O incluso terra effigem naturae essentialis tenet. La tierra conserva la imagen de la naturaleza esencial. O tal vez tota essentia numero est tracta. Toda la esencia se obtiene del número. Lo que también me recuerda al 6, el número de hombre y número de bestia, la espiral Fibonacci, el número áureo, la matemática detrás de la creación divina, esa G del escudo masón, que representa justamente al gran arquitecto del universo, al Dios creador. ¿Recuerdan? Y qué curioso, siendo este cuadrado un palíndromo, que se lee al derecho y al revés, de forma espejada, alfa y omega, principio y fin, positivo y negativo, el ajedrezado en el suelo masónico. ¿Casualidad? ¿O acaso este cuadrado guarda un conocimiento tan antiguo como mágico y poderoso? Un conocimiento que esas antiguas logias saben aprovechar. Si las palabras son poderosas, imagínense el poder que guarda un símbolo, un talismán que viene siendo utilizado desde los albores del tiempo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.